Sonidos del mundo. El origen del calipso del Callao, hay diferentes versiones. Lógicamente que los tambores vienen de África y nos llegan a nosotros a través de las migraciones de los antillanos que llegaron aquí. Unos ingresaron de Trinidad y Tobago por la parte de Ciudad Bolívar y vinieron al Callao con las personas con quienes trabajaban, porque ellos no llegaron aislados, que eran franceses e ingleses que vinieron a establecerse aquí en el pueblo. Y otros entraron por la Guayana inglesa, por la parte de Demerara, por el río Cuyuní, y después llegaron al Yuruari, que es el río que bordea el pueblo del Callao. Ellos trajeron los tambores y los primeros toques de tambor se dice que eran unas canciones de protesta, no como calipso en sí, sino que eran como canciones de protesta y toques de tambor que se oían en Nueva Providencia, hoy Caratal, entre el año 1870 1880, que era un canto negroide, donde ellos protestaban por la mala paga y por el maltrato, aun cuando no hubo esclavitud, pero el maltrato porque cobraban muy poco y trabajaban demasiado. Posteriormente comienzan a llegar migraciones más fuertes. Por un lado entraron las de Trinidad y Tobago, y por otra parte entraron las de las Antillas Menores, San Martín, Santa Lucía, Martinica, etc. En la segunda década del siglo XX, cuando comienzan aparecer las primeras manifestaciones de calipso en comparsa. Es en este momento cuando salen madamas como Bebé Popelín, Bessie, Cito Maxson, Popo Corán, etc., a trajearse de mamarracho, simulando barriendo las calles del Callao, con un canto similar a los calipsos que se escuchaban en Trinidad. Ya posteriormente salían como en una especie de comparsa, cantaban a capela, conformaron, digamos, o hicieron las primeras raíces de nuestro calipso como género musical, pero hay una debacle económica en el Callao y muchas personas tuvieron que salir del pueblo por la crisis, y por supuesto al decaer las comparsas o a decaer los grupos y al decaer todas estas personas que comenzaron con esta actividad, se termina en un momento determinado el calipso del Callao. Ya posteriormente, a partir del año 1954 aproximadamente, un grupo conformado por Isidora, o sea, la popular negra Isidora, Lucía Isidora Áñez, María de Lourdes, Lulúa Santa, Kenton San Bernal, Joshua Herbu, las hermanas Adolfo, las hermanas Andrade, Cecilio Lazar, Ramón Duviñú y tantas otras personas que se agregaron a esto, se comienza a sacar las primeras comparsas formales, digamos así, en el pueblo del Callao, donde ya por obligación tenían que sonar los calipsos. Calipsos muchos que venían de Trinidad y otros calipsos que se fueron haciendo autóctonos, como es el caso del que compuso Lourdes Basanta en honor a Isidora, que es el calipso más tradicional y lo que más suena en toda Venezuela y en muchas partes fuera del país, que es el calipso que se llama tal cual Isidora. Isidora, reina del calipso del Callao. La conformación de las comparsas, lógicamente que los tambores ya dijimos que vienen de Trinidad y por supuesto con su origen africano, pero posteriormente se le adicionan instrumentos que no venían de allá, que son autóctonos del pueblo del Callao. Tal es el caso, el cuatro, el bumbá, que es muy diferente al tambor porque es un tambor corto donde se tocaba al son de un dedo
y la palma de la mano. Los grandes virtuosos del bumbá en el Callao fueron el señor Carlos Moll y el señor Xali Cla, y se le fueron adicionando otras cosas. Posteriormente hay un grupo que adiciona un cornetín, ellos mismos adicionaron una guitarra española, ya más adelante se le agrega el cencerro, se le agrega el rayo, se le agregan las maracas hechas en envases de latón rellenas con piedra o con piedritas pequeñas, digamos así, y ya nuevamente se le agrega el bajo, la guitarra eléctrica y últimamente el bombo. Todo esto conforma la formación y el origen del calipso, modificado aquí con los instrumentos que se le fueron adicionando. Originalmente se cantaba solo en inglés y en patuá, ahora se canta en español, un pedacito en español, otro pedacito en inglés, otro pedacito en patuá. Del calipso originario predominan los tambores, que fue lo que dio origen justamente el canto en algunas comparsas que mantienen la tradición, cantando en patuá y en inglés, pero de verdad que se ha cambiado muchísimo con esto que te digo, de agregarle sobre todo los bombos que opacan el sonido del tambor, que es la verdadera esencia del calipso del Callao. Yo no sé si peco al decir esto, pero yo pienso que lo que opaca la tradición la derrumba y no la enaltece. Bueno, al género musical son muchísimas las personas que le han dado aporte. El grupo de La Negra Isidora, el que te hablé, que fundado en 1954, fue el primero que sacó el calipso del Callao a otras latitudes. Visitó el Poliedro de Caracas, visitaron las ferias de San Sebastián en San Cristóbal, fueron a las ferias del Sol, iban a Ciudad Bolívar, etcétera, etcétera. Posteriormente, en la comparsa del Gago, iba a las ferias de San Fernando y también proyectó el calipso, hacia otras partes. La nueva generación del calipso también ha tenido salidas hacia Guiria, Trinidad, Tobago, etcétera, etcétera. Pero para mí, sin caer en estos son los exclusivos, quien ha proyectado a nivel internacional más el calipso del Callao es el grupo de Decent People, porque han tenido la oportunidad de viajar hasta para Europa. Y otro grupo que se formó aquí en el Callao, que nació, digamos, de Banampilé, pero era como un ensamble, que esos también tuvieron la oportunidad de ir a, no recuerdo si fue a la Guayana Francesa, que estuvieron en presentaciones allá y de verdad que proyectaron el verdadero calipso del Callao. El calipso, como todos los valores tradicionales o los valores ancestrales que nos dejaron nuestros antepasados, es la carta viva del carnaval del Callao. Si no hay calipso, no hay carnaval. La cultura del Callao gira en torno, por supuesto, a sus tradiciones y costumbres, pero lo más notorio que tiene el Callao es su tradicional carnaval. Por algo fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me preocupa grandemente, y esto siempre lo digo, lo desvirtuado o lo que han tratado de hacer con el calipso, agregándole ritmos modernos. Yo estoy de acuerdo con la modernización, más no estoy de acuerdo con que se le agreguen cosas que tergiversen o desvirtúen la verdadera función del calipso para nosotros los callaoenses y para el beneficio de la cultura del pueblo del Callao. Para impulsar la difusión del calipso en estos tiempos, nosotros tenemos que cultivar, tenemos que incentivar a los niños con talleres de tambor, talleres de calipso, con clases de patuá y de inglés, para que no sigamos regatoneando, por decir la palabra, el calipso del Callao. Sonidos del mundo. Si sembramos semillas, esas semillas dan frutos más adelante. Tenemos que hacer campaña de dar a conocer la verdadera tradición y el verdadero calipso nuestro en otras latitudes y tratar de que eso no se desvirtúe
porque si el calipso se acaba el carnaval del Callao y se acaba lo más hermoso que nosotros tenemos, que es nuestra tradición carnestolenda. Debemos luchar no solamente por apoyar el calipso, sino apoyar nuestros carnavales y tratar de mantener y conservar ese legado que nos ha costado tanto, junto con el calipso, la gastronomía, las tradiciones, las costumbres, las madamas, los diablos, los mediopintos, los mineros, la recién adicionada fantasía, para que todo este conjunto amalgamado en uno solo dieron origen a te repito, a este legado del que fuimos merecedores por la UNESCO de nombrar a nuestro carnaval como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que debemos, sobre todo los que nos sentimos cultores, amantes de este pueblo, debemos tratar de apoyar y de incentivar para que esto no termine, porque al terminar el calipso se acabarían con los carnavales y mermaría grandemente la cultura del Callao. Sonidos del Mundo. Producción y locución, María Alejandra Alzola. Síguenos en Instagram, @Sonidos del Mundo B.